Hola, no es la conciencia la que determina al ser, sino al ser a la conciencia. Hoy, otro episodio más de esgrima, de forcejeo entre los grupos de poder. Se filtra una versión según la cual el presidente Peña Nieto estuvo involucrado en un asunto de corrupción de una empresa fertilizante, y el presidente López Obrador dice, y a veces la palabra pues hace ver lo que suponíamos, que no estaría incumpliendo el compromiso. ¿Cuál compromiso? ¿Con quién? De punto final, de no perseguir a los expresidentes, porque este era un proceso que ya estaba abierto. Pero mientras ocurre esta disputa ahí arriba, tenemos datos terribles. Desde 1996, que se fundó el Congreso Nacional Indígena, han sido asesinados 117 personas y hay 11 desapariciones. Y de esos 117, 10 asesinados ocurrieron durante estos casi 6 meses del gobierno de López Obrador. Eso no merece ninguna nota principal, mucho menos mención en la mañanera. No es raro, por eso la frase de partida de mis cápsulas: no es la conciencia la que determina el ser, sino el ser a la conciencia. Si estos grupos de gobernantes, en el 99%, proceden de las capas más altas de la sociedad, de los financieros, de los empresarios, de los políticos, de las élites culturales, de las élites financieras, pues no es raro que expresen y representen esos intereses. Tiene que surgir una voz, una fuerza que exprese los intereses de los que no tienen ese poder. Según algunos estudiosos, a nivel mundial ya es mayor la desproporción. Solo el 1% controla esos grupos de poder a escala planetaria. Y el 99% está excluido, está marginado. Esa es la tarea pendiente. En todo el mundo, en toda la historia de las sociedades de clases, ha habido una búsqueda de encontrar cómo construir esa fuerza, esa voz, desde Espartaco. Pero para no irnos a las calendas, vayamos al caso nuestro. En estos casi 100 años que está por cumplirse la creación del Partido Comunista Mexicano y los grupos que orbitaban en torno de él y los antecesores como los hermanos Magón y los que heredaron o fueron posteriores al Partido Comunista Mexicano, no se ha podido construir esa fuerza. La llamada cabeza de proletariado por José Revueltas, pero para que no se enojen algunos amigos míos, el partido en el sentido complejo, histórico, profundo. Esa es una tarea pendiente. ¿Cómo se va a armar esa fuerza para expresar la voz de esos millones de excluidos y cada vez más excluidos? Pues creo que ese es el tema que tenemos que estar pensando. Eso no implica quedar en silencio ante lo que ocurre de manera cotidiana, pero claro, es una tarea que debería ser tarea de un colectivo, de un partido
de una cabeza. El proletariado, por usar una vieja metáfora de Marx, que de paso digo, no tiene nada que ver con pobres, tiene que ver con los proletarios que tenían muchos hijos, mucha prole, y de ahí se les denominó por Marx proletariado. Pero ahora el sujeto, como se decía en mi época, es mucho más complejo. Se ha diversificado, se ha enriquecido. Los trabajadores de overall han disminuido, pero ha crecido el número de personas, de sectores, de clases, de subclases que viven bajo la opresión, que están excluidas. Ahora se dice, existe el precariado. Y se integra por muchas gente de distintos procederes y labores, intelectuales, comerciantes, trabajadores de la economía informal, campesinos, indios, mujeres oprimidas, minorías perseguidas, de los distintos movimientos de esa parte de la sociedad, de la comunidad lésbico-gay o de transexuales, en fin, ha crecido, de los jóvenes que hoy están cada vez más en condiciones precarias, incluso los que tienen doctorados. ¿Por qué? Porque la lógica del capitalismo sigue operando en la misma dirección e incluso se complica cuando tenemos un gobierno obsesionado con la austeridad, como la clásica derecha a nivel internacional. Pero además el tema de este gobierno, por el cual llegó y aplastó y ganó un apoyo impresionante, era el tema de combatir al PRIAN, la corrupción, etc. Y resulta que no, que hay un punto final, que hay un compromiso y que de vez en cuando se usa la amenaza, la daga, para intimidarlos. Y, vuelvo a repetir, se deja en el silencio esto con lo cual inicié la cápsula, que es esos crímenes contra este sector de nuestra sociedad, que son los indios. Yo les llamo indios para no darle vueltas, porque esta manera culposa de llamarle indígenas es una forma de hacerse cómplice de la discriminación. Y en las palabras también está mucho de cómo se actúa. Los negros en la lucha de los años 60, 70, decían, somos negros, somos hermosos, I am nigger, I am beautiful. Eso decía Malcolm X. Y se defendían su condición de negros. ¿Por qué temerle aquí y considerar palabra maldita a la palabra indio? Pues los indios no existen. Hay, repito, 116 indios asesinados desde que se creó el Consejo Nacional Indígena en 1996 y 10, casi entre un 8, un 9% de esos han ocurrido en estos 6 meses del gobierno del observador. Aprovecho para decir y recomendar, porque es extraordinaria, y desde aquí darle mi saludo y mi solidaridad y apoyo a la extraordinaria entrevista que le hicieron a Pedro Valtier, el gran fotógrafo, en El Universal, donde expresa opiniones muy importantes de todo el periodo y en particular también de este periodo del gobierno del López Obrador. Pero, insisto, la respuesta está en el viento.